Hola chicos, literatura 176, vídeo seguido de Federico García Lorca. Bueno, habíamos visto, estamos ya entrando en sus obras más importantes, las de examen, y hemos visto Poema de Cantejondo y ahora vamos a ver canciones. De canciones, dice, es un libro de temática variadísima, como se advierte en los títulos de las secciones en que él las divide. No te voy a ponerlas, no te las voy a poner ahí, pero bueno, las puedes oír una vez. O sea, este libro está dividido en secciones, como en capítulos, como en apartados. Y fíjate los títulos que pone. Nocturnos de la ventana. Canciones para niños. Andaluzas. Juegos. Canciones de luna. Eros con bastón. Trasmundo. Amor. Canciones para terminar. Estos capítulos son los que están en su libro Canciones. Dice, desde un punto de vista formal, lo que más destaca es la escasez de materia narrativa o descriptiva. Es que vas a hacer un resumen y digo, bueno, ¿y qué es lo que te cuenta? ¿Qué es lo que te narra? Se te ha ido entre las manos. No tiene descripción. Acuérdate que fue uno de los supuestos de los ismos. Quitar todo lo que oliese a humano, quitar lo anecdótico, quitar esto. Y él pasó por todos estos movimientos. Bueno, pues aquí se demuestra. Lorca exhibe su maestría en el arte de sugerir solo con una imagen, pero a veces no la imagen propuesta por los cánones formales, que la imagen... No, él ha cogido una imagen cualquiera, pero es tal su maestría que te la eleva a un grado infinito de belleza y de sentido. Dice, imágenes sueltas y sensaciones aisladas. Predominan las canciones breves y suelen ser con rima asonante alternada, al estilo del romance. Y luego los romances, la forma métrica del romance. Casi siempre con reiteraciones y estribillos que acentúan la musicalidad tan destacada en estas composiciones. O sea, cada X versos te vas a encontrar un estribillo, que contribuyen a la musicalidad. Esto en canciones. El siguiente. 3. La obra Romancero Gitano. Yo conozco muchos andaluces que se quejan de que pongamos siempre la lupa en lo gitano para describir, para hablar de, para sentir Andalucía. Bueno, pues que se lo digan a Lorca, que va a dar algunas razones, si no ahora, dentro de un poquito, de por qué él también lo toma así. Dice, en Romancero Gitano, el popularismo y el vanguardismo, el vanguardismo francés atravesado por los Pirineos, encuentra al popularismo español y se funde en un abrazo con él en las entrañas de García Lorca. Entre los elementos populares destacan los elementos descriptivos. Aquí sí, aquí ya coge más descripción en Romancero Gitano. Descripción. En un momento en que la poesía rehúye contar una historia. No cuentes historias. Que no se vea nada de contar historias. El dramatismo de los temas. Violencia, sensualidad, erotismo, misterio. Y el uso, en sus vertientes lírica, novelesca y dramática, del romance, esa forma estrófica de larga tradición que es capaz de acoger todo de su rango artístico. Lo nuevo aquí en Romancero Gitano está en el lenguaje, sobre todo en la adjetivación y en las metáforas, tan deslumbrantes como herméticas. O sea, tú sabes qué es una metáfora, pero no la ves deslumbrante.
pero no acabas de ver la parte real con la que se combina, a la que sustituye. ¡Oh, qué tío! Es preciosa, pero ¿a qué se referirá? Es decir, metáfora hermética, de una audacia desconocida hasta entonces en la poesía popular. Hay que destacar, en muchos poemas del libro, la fusión de un plano real con otro fabuloso y mítico. O sea, tan pronto te está hablando del polvo del camino que parece que lo estás oliendo, como pasa a un plano mítico, un plano enigmático, fabuloso, de leyenda, con lo que consigue una nueva dimensión de la realidad creada. Él, aquí, siguiendo las tendencias del creacionismo, prescinde en algunos momentos de la realidad auténtica, para crear otra realidad, la bella, la pura. Pero ya decimos que tratándose de Lorca, él lo funde todo maravillosamente. Otra obra, la 4. Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York. Escrito entre el 29 y el 30. Y publicado en México, es decir, después de su muerte ya, en el 40. Se produce en su obra un cambio estilístico notable y se agudiza ahora su conciencia social. Aunque no hace uso continuado de la experiencia suprarreal, ni la incoherencia llega a ser profunda, es decir, no es como en otros poemas, también de sus compañeros del 27, en que esto es incoherente, pero incoherente total, no hay por dónde cogerlo. No, dice que hay la consabida incoherencia del surrealismo en el que se produce Poeta en Nueva York, del surrealismo, pero se ve muy palpable la incoherencia también. Dice, son indudables en este libro las huellas surrealistas. Hay que advertir que ya en obras anteriores se advierte un irracionalismo profundo. Esto es irracional, que ya se había advertido en obras anteriores. Léanse como ejemplo, te pone aquí, dice, El suicidio, el poema titulado Suicidio, de Canciones. O los poemas que en obras anteriores se advierte un irracionalismo, los poemas que incluimos de Romancero Gitano. Lorca abandona también el pudor, la vergüenza que ha mantenido en libros anteriores y a partir de ahora se proyectará más en sus poemas. Se libera de sí mismo y va, como dice él, esto es poesía a venas abiertas. Según contestará, la suya es ya una poesía de abrirse las venas. Lo que otros dirían de rompe y rasga. Nada tremenda, ya nada me contiene. Y ya me expreso como soy. Con un lenguaje de enorme fuerza expresiva, Lorca, en este libro, muestra su rechazo de una civilización mecanizada. O sea, rechaza la civilización mecanizada, que pone en peligro lo auténticamente humano. Es decir, la máquina se carga al hombre. Que de otra manera muy diferente había dejado también dicho Ortega y Gasset cuando nos dijo el bárbaro especialista. Se ha reducido un hombre a un ser que solo pone la tuerca 327 del coche 432 y todo el día eso, exagerando un poco. El hombre ha creado una ciudad gigantesca, pero es al mismo tiempo víctima de ella,
porque destruye su libertad, su contacto con lo natural y su comunicación con los demás hombres. Paradoja enorme que en la ciudad es donde puedes estar más solo, realmente solo. El lector no siempre podrá interpretar racionalmente muchas de las difíciles metáforas y de los símbolos que se acumulan a lo largo del libro. Gracias por haberlo advertido. Porque yo en muchas ocasiones digo, ¿y esto por dónde lo leo? ¿Qué tono le doy? Que no lo entiendo. Bueno, pues ya lo sabes, lo dice. Dice, no se extrañe si algo no lo entiende. Gracias, majo. A pesar de que estos obedecen por lo general a una transmutación lírica de los elementos de la realidad, pero sí recibirá la misma experiencia confusa y desgarradora que recibió el poeta en la gran ciudad. Es decir, no habrás entendido muchas cosas de las que has leído, pero al final tu sentimiento sí que te queda claro de cuál es. El mismo sentimiento que sintió Lorca, confuso y desgarrador, sobre la civilización moderna. Otra. En el 35, faltando un año ya para su muerte, escribe su más famosa elegía a su amigo, Ignacio Sánchez Mejías. Y se titula pues así, Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Y 6 poemas gallegos también escribió en ese año. En el llanto, dividido en 4 partes. Y con una métrica que se va amoldando al sentimiento que domina al poeta, confluyen de forma admirable lo épico y lo elegíaco. El contarte de forma grandilocuente, admirable, su amigo un héroe épico, fabuloso, representante de todo un pueblo, de toda una raza, de toda una casta. Eso era la épica. Y al mismo tiempo con un sentimiento profundo, que es lo que da el carácter de elegía. Se funden ahí las dos. De esta época también son los libros que quedan inéditos y en la mayor parte de los casos incompletos, además del citado Poeta en Nueva York, Suites, en 1920-23, Odas, del 24 al 29, Poemas en prosa, del 27 al 28, Tierra y Luna, y hay uno que nos lo pone con negrita, y por lo tanto hay que tener en cuenta. Diván, el Diván de Tamarit, en el que vuelve a esquemas formales y métricos más tradicionales. Es decir, ya no quiere acordarse de los ismos y aquí en el Diván de Tamarit se comporta como un poeta a la usanza de los fácilmente entendibles. ¡Oh, qué bien! En el Diván de Tamarit. En 1935 comienza la serie de los sonetos del amor oscuro. Un sustantivo y un adjetivo que para él tuvieron mucha relevancia e importancia en su vida. Ese amor que no admitía la sociedad. Ese amor sobre el que no se podían proyectar luces. Un amor claro, vívido, como el amor cantado por Becker. No. Un amor oscuro, que no podía salir, que no podía recibir luz. Bueno, y con esto habríamos acabado la zona de poemas o poética lírica y vamos a dedicar un breve apartado a el teatro, a la dramática, que fue
en su vida, muy importante. Es decir, la fama que obtuvo en un primer momento fue más casi debida al teatro que debida a la lírica. Entre 1920 y el 36, es decir, esos 16 años, cultivó con intensidad este género, el teatro. Dice, como en su poesía, Lorca va desde los experimentos más audaces hasta la aceptación de esquemas más convencionales, como el teatro de siempre, aunque siempre destaca en toda su producción la originalidad lingüística. Es siempre un tío muy original, perdón por lo de tío, un señor muy original en cuanto a su expresión lingüística. Después del fracaso que supuso en 1920 El maleficio de la mariposa, o sea, su primer revés, con el afán de su juventud hace una obra de teatro y ¡uy! No me la ha querido ver nadie, me la han puesto a caldo, madre mía, ¿qué he hecho? Bueno, pues después de aquel fracaso estrena en el 27 Mariana Pineda. Primer título ya digno de ser Mariana Pineda. Aquella dama granadina que se oponía a la restauración de Fernando VII, me parece que fue, y que atendía a los opositores a esa restauración, les recibía en su casa, les alimentaba y ella misma procuraba su huida de las tropas reales o de las guardias reales. Vamos, una heroína del pueblo, Mariana Pineda. Dice, un drama en verso sobre la heroína de Granada, ajusticiada por bordar una bandera liberal. No la monárquica tradicionalista, sino la bandera liberal. Lo más popular de su obra posterior lo constituyen sus tragedias de ambiente rural. O sea, esto sobre la heroína de Granada. Y ahora, tragedias de ambiente rural, del campo, de pueblo. Y allí él coloca la tragedia. Ejemplo, bodas de sangre, importante, bodas de sangre, yerma, que la queremos un trocito, yerma, que ya sabes qué significa estéril, la que no puede dar hijos, no puede tenerlos. La casa de Bernarda Alba, quizás la más sonada, la casa de la terrible señora y madre de Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba, y otras dos ya, Doña Rosita la soltera, Doña Rosita la soltera, también leeremos un fragmento precioso de ella, y el lenguaje de las flores. El lenguaje de las flores. Bueno, no es tan sonado y yo ya no te cargaría más títulos. O sea, con estos, con Mariana, bodas de sangre, yerma, la casa de Bernarda Alba y Doña Rosita la soltera, yo creo que tu profe ya estará contento si se los pones en el teatro de García Lorca. En otro grupo de obras, Lorca retoma, en lo que a los temas, personajes y elementos lingüísticos se refiere, pues una tradición popular. Es decir, hay otro grupo de obras donde retoma una forma y un estilo y unos temas totalmente populares. El teatro siempre se había producido y allí habían estado antes los hermanos Álvarez Quintero con sus entremeses y todo, y él se mete por ahí, pero claro, no con ese tono alegre, que ya lo habría querido sentir García Lorca. Pero él siempre estaba inmerso
la otra cara de la moneda, la sombría, le dominaba. El entremés, las farsas, la comedia del arte, con su comicidad y desenfado, pero no es donde destacan. En esta línea están Tragicomedia de Don Cristóbal y la Señá Rosita, escrita en el 23, que es una farsa para guiñol, para marionetas, aunque habitualmente la representan personas. También El retablillo de Don Cristóbal, Amor de Don Perlimplín, con Belisa en su jardín, publicadas póstumamente, y la más interesante de todas, La zapatera prodigiosa. Es decir, entre este tipo de obras hechas para guiñol, pero que se pueden representar directamente con personas también, vamos a poner esto. La zapatera prodigiosa. Prodigiosa. Entre sus obras de carácter experimental, que también las tiene, así que pasen 5 años, cuyo tema principal es el sueño y el tiempo, al que asocia la contraposición muerte-vida. Estos dos ejes temáticos originan una serie de metáforas y de interrelaciones de no siempre fácil comprensión. Es decir, si tú quieres decir que... Iba a decir un disparate, iba a decir, si tú quieres decir que a veces también se le fue la olla y quiso hacer teatro experimental, pero no lo pongas, que eso te puede traer problemas. No digas que se le fue la olla, pero que hizo teatro experimental. Atrevido, totalmente rompedor, y del que no se entiende nada, pues ese fue Así que pasen 5 años. Así que pasen 5 años. Y dice, cuyo tema principal es el sueño y el tiempo. El sueño, sí, el sueño humano y el tiempo. Al que asocia la contraposición muerte-vida. Estos dos ejes temáticos, muerte-vida, sueño-tiempo, originan una serie de metáforas e interrelaciones de no siempre fácil comprensión. Luego otra, el público, también de tipo de experimental. Ahora el público, plagada de símbolos con los que se pretende reflejar la agonía y la soledad del hombre moderno, y un fragmento que se denomina Comedia sin título, en 1935. En la escena final de El público, de esa obra experimental, uno de los personajes, el director, resume los temas centrales de la obra de Lorca. Dice, el verdadero drama es un circo de arcos. Un circo de arcos donde el aire y la luna, el aire y la luna, y las criaturas, aire, luna y criaturas, entran y salen sin tener dónde descansar. No tienen dónde descansar aquí. Su sino, su destino, del viento, de la luna y de las personas, es entrar en este circo de arcos. Dice que resume metafórica, gráficamente, plásticamente, la obra de Federico García Lorca. En fin. Y ahora, antes de pasar al vídeo de fragmento, voy a leer lo que él mismo dijo sobre el romancero gitano. Que ella decía que algunos andaluces se molestaban porque los identificaran con gitanos, etcétera, etcétera. El libro, en conjunto, esto escrito por Lorca, aunque se llama Gitano, es el poema de Andalucía. Y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo,
más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, el carbón encendido, el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Es decir, que no solo es andaluza esa verdad, sino que es la verdad andaluza y al mismo tiempo también es la universal. Así pues, el libro es un retablo de Andalucía, con gitanos, caballos, arcángeles, planetas, con su brisa judía, con su brisa romana, con sus ríos, con crímenes, con la nota vulgar del contrabandista y la nota celeste de los niños desnudos de Córdoba que burlan a San Rafael. Un libro donde apenas si está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve. Y ahora lo voy a decir. Un libro antipintoresco, antifolclórico, antiflamenco, donde no hay ni una chaquetilla corta, ni un traje de torero, ni un sombrero plano, ni una pandereta, donde las figuras sirven a fondos milenarios y donde no hay más que un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la pena. La pena que se filtra en el tuétano de los huesos y en la savia de los árboles y que no tiene nada que ver con la melancolía o con la nostalgia ni con ninguna aflicción o dolencia del ánimo, que es un sentimiento más celeste que terrestre. Pena andaluza, que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. Curioso esta descripción del mismo sobre el romancero gitano. Un fragmento ahora de Un poeta en Nueva York, que también es una especie de comentario sobre la obra hecha por él mismo y que nos dice, pues nunca mejor que por él mismo, qué significa esta obra de Un poeta en Nueva York. Dice, los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son arquitectura extrahumana, rascacielos, y ritmo furioso, geometría y angustia. En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos, se comprende aquella trágica angustia vacía que hace perdonable por evasión hasta el crimen y el bandidaje. Por evasión, para salir. Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros. En un mundo contrario. De ser negros en un mundo contrario. Esclavos de todos los inventos del hombre blanco y de todas las máquinas, con el perpetuo susto de que se les olvide un día encender la estufa de gas, o guiar el automóvil, o abrocharse el cuello almidonado, o de clavarse el tenedor en un ojo. Y sin embargo, lo verdaderamente salvaje y frenético no es Harlem, el barrio negro. Hay vaho humano, gritos infantiles, y ahora nos está describiendo el barrio de Harlem. Y de allí hay vaho humano, gritos infantiles, y hay hogares, y hay hierbas, y dolor, que tiene consuelo, y herida, que tiene dulce vendaje. Es decir, ha encontrado humanidad en ese barrio. Lo impresionante, por frío, por cruel, es Wall Street. Llega el oro a ríos de todas partes de la tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio se siente como allí la ausencia del espíritu. Manadas de hombres que no pueden pasar del 3 y manadas de hombres que no pueden pasar del 6. Desprecio de la ciencia pura y valor demoníaco del presente. Y lo terrible es que toda la multitud que lo llena cree que el mundo será siempre igual y que su deber consiste
en mover aquella gran máquina noche y día y siempre. El cielo ha triunfado del rascacielos, pero ahora la arquitectura de Nueva York se me aparece como algo prodigioso, algo que descarta la intención, llega a conmover como un espectáculo natural de montaña o desierto. El Chrysler Building se defiende al sol como un enorme pico de plata, y puentes, barcos, ferrocarriles y hombres los veo encadenados y sordos, encadenados por un sistema económico cruel, al que pronto habrá que cortar el cuello, y sordos por sobra de disciplina y falta de la imprescindible dosis de locura. Sobre su poeta Nueva York. Y por último, en la obra de Yerma, un fragmento previo sobre esta obra a los espectadores que han venido a verla. Y dice: el teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país, y el barómetro que marca su grandeza o su desmayo. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo. Y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. Bueno, más que una presentación de la obra de Yerma, como yo te he dicho, no. Es una reflexión sobre la importancia social del teatro en un país. El teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas, y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre, para influir en la moral. El teatro, como era, moralizante, docente. Un pueblo que no ayuda y fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Como un teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. No me refiero a nadie ni quiero herir a nadie. No hablo de la actualidad viva, sino de un problema planteado sin solución. El problema del teatro y de la evolución social y construcción de una moral pública. Y quedan los poemas y algo de teatro para un tercer vídeo. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Hasta luego.